En el nombre del Señor Jesucristo, dice su palabra así, dice, y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Amén. Padre bendito, vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, estamos aquí una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor. Hemos venido a honrarte, Señor. Hemos venido a glorificar tu precioso nombre, Señor. Hemos venido, Señor, a adorarte con nuestro corazón, Señor. No solamente con nuestro cuerpo, Señor, sino con lo más profundo de nuestro ser, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Yo te pido, Señor, que prepares la tierra, Señor. Que sea una tierra fértil, Señor, una tierra blanda, Señor, que derribes todas las fortalezas que Yahweh ha puesto en la tierra, Señor, para que tu palabra lleve fruto al 100%, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Satanás, te ordeno que salgas fuera de este lugar, que quites tus manos asquerosas del pueblo de Dios y seas echado fuera de este lugar, en el nombre de Jesús. Te ordenamos que salgas de este lugar, en el nombre de Jesús, tú y tus ángeles, tus sprinkles, todo espíritu de enfermedad, de dolor, de tristeza, de desesperación, de angustia, sea atado, arrancado, desarraigado, echado fuera de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito, pedimos, Señor, que tu presencia esté aquí, Señor. Que, Señor, hagas milagros y prodigios, Señor, y maravillas, como las que hiciste cuando el pueblo salió de Egipto, Señor, delante de tu pueblo, Señor, mientras yo predico tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, unge mis labios, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermano, y tome su asiento, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé cuántos saben quién es Pablo, pero yo, hermanos, estuve estudiando. Para mí esto es un misterio, para mí, ¿verdad? Es un misterio. El llamamiento de Pablo es un llamamiento muy similar al llamamiento de Moisés. ¿Usted sabe quién llamó a Moisés? Cuando le dijo a Moisés que se quitara sus sandalias, ¿verdad? Porque estaba pisando tierra santa. ¿Usted sabe quién se le apareció a Josué cuando iban a entrar al Jericó? Que le dijo Josué que si era de los de él o era de los que estaban en contra de él, y que le dijo que él era un príncipe del ejército de Dios, ¿verdad? Ese era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Es Dios mismo, hermano. Este hombre, este Dios mismo, este Dios al que nosotros adoramos, fue el que llamó, así como llamó a Moisés, así llamó a Pablo. Usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta, hermano, de muchas cosas. Ahorita vamos a comenzar con este estudio, hermano. Y yo le pido al Señor mucho que le abra su entendimiento, porque hoy en día la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Lo que ellos enseñan, lo pisotean como si fuera cualquier cosa. Pero usted ya leyó en la escritura, ¿verdad?, que dice que el Señor mismo mandó llamar a Pablo y lo envió a los gentiles a predicar. Solamente que a Moisés le tocó guiar un pueblo que estaba todo unido. Si hubiera una guerra en ese país y a todos los que estamos aquí nos llevaran cautivos, le garantizo que se acaban las divisiones. Cualquier pensamiento, cualquier fortaleza, cualquier cosa en contra que usted tuviera en contra del otro, se acaba, porque su mente se enfocaría solamente en ser libre de la cautividad. Moisés le tocó vivir en ese tiempo de la cautividad de Israel, ¿verdad? Pablo le tocó vivir en el tiempo donde fue a todas las naciones. Todos estamos esparcidos por todos lados, estamos por grupitos por todos lados, ¿verdad? Pero Pablo fue escogido por el Dios mismo, por él mismo, ¿verdad? Entonces yo le pido de su atención para que pueda entender, ¿verdad?, esta enseñanza que el Señor me dio. Yo digo que Él me la dio porque yo no sabía qué predicar hasta el jueves en la mañana. Si no me equivoco, el Señor me hizo sentir como que algo que tiene que ver con el conocimiento, que si podemos adorar a Dios sin conocimiento, ¿verdad? A muchas personas que adoran, hermanos, pero no tienen conocimiento. Vamos a mirar si el Señor aprueba adorarlos sin conocimiento, ¿verdad? Entonces ahora vamos a irnos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, y veamos, hermano, lo que dice este hombre que Dios escogió para guiar a la iglesia, ¿verdad? Para que nos guiara y nos instruyera a nosotros, porque aparte del Señor Jesucristo, cuando Él se fue, Él dejó embajadores aquí en la tierra que lo representen a Él, y Pablo es uno de los embajadores enviados a los gentiles, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice así:
como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ¿verdad? Bueno, todos sabemos, hermano, que Pablo fue un apóstol escogido por el Señor, y eso es de lo que les estoy hablando. ¿Quién lo escogió a Pablo? El Señor Jesús. ¿Es válida la doctrina de Pablo? ¿Se equivocó el Señor Jesús? ¿Cómo se puede equivocar una deidad tan perfecta, tan finita, que todo el universo está sostenido porque Él quiere sostenerlo? Todo está equilibrado. ¿Cómo se podría equivocar ese Dios poderoso que tiene todo sostenido en sus manos y equivocarse con un hombre? Y si no se equivocó, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Verdad? Pues las religiones vienen, hermano, del no conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, Pablo se preocupó para que la iglesia, hermano, no enseñase una doctrina diferente, porque hay muchas doctrinas diferentes, ¿verdad? Entonces, Pablo se esforzó, hermano, para que los gentiles, nosotros vivamos en obediencia y santidad a nuestro Dios, que es el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de que Pablo envió a Timoteo a Efeso, de Efeso a Macedonia, para que les dijera a los maestros que enseñaban allá que no enseñaran una doctrina diferente, porque las almas se pueden perder fácilmente cuando usted no está adorando con una doctrina correcta. Entonces es muy necesario que lo que nosotros aprendamos sea bíblico, porque si no, hermano, no hay salvación, ¿verdad? Entonces yo en lo personal, hermano, yo no creo que Dios escogería a un hombre encargado de instruir la iglesia por la cual Él mismo vino a la tierra y derramó su sangre por ella. Yo no sé cuántos de ustedes pondrían un novato a guiar a algo tan precioso que usted ama, que le costó su propia vida. Yo, lo personal, no pondría a un novato a guiar a mi esposa y a mis hijos. No encargaría a cualquier persona, mi familia, mucho menos mi esposa, ¿verdad? Tendría que realmente ser una persona de mucha confianza para yo poderle decir, te encargo a mi familia. De otra manera, no se puede, hermano. Entonces, no sé cómo hay muchas personas, incluso dentro del mismo cristianismo, que ignoran las enseñanzas de los apóstoles y dicen que es mejor estar bien con Dios que con los ángeles, que es mejor obedecer la doctrina de Cristo que obedecer la doctrina de los apóstoles. Es una contradicción. Eso no puede ser posible, porque si Dios puso a los apóstoles como sus embajadores, ¿cómo pueden ellos ir en contra de la voluntad de Dios cuando Él es perfecto? Él no se equivoca. ¿Me están entendiendo? Amén. Entonces, Pablo, hermano, era como un Moisés, pero en nuestro tiempo. Yo no sé, por eso le digo, yo no sé si usted lo quiera ver, pero abra su corazón, tenga una mente abierta y medítelo. Dé la oportunidad, ¿verdad? Igual llegue a su casa y estudie y mire si lo que el hermano Enrique está diciendo es mentira. Pero la doctrina de los apóstoles, hermano, es la misma doctrina de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando a los hombres de Israel les picaban las serpientes y que el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de cobre, ¿verdad? Y que la pusiera para que todos miraran a esa serpiente y iban a ser sanos todos los que la miraran. La serpiente representa al Señor Jesucristo. Todo el que mira al Señor Jesucristo puede ser salvo, ¿verdad? Entonces, desde la antigüedad se viene predicando del Mesías, de Cristo. Todos los profetas hablan de Cristo y todo se enfoca en Cristo. Los apóstoles siguen siendo lo mismo. El enfoque es en Jesucristo, quien murió y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Entonces, vamos a continuar. Pablo, hermano, se dedicó, desde que fue llamado, se dedicó el resto de su vida a dar instrucciones al pueblo de Dios. ¿De dónde sacaba Pablo esas instrucciones que da al pueblo de Dios? Si usted se va a estudiar el Antiguo Testamento y mira a Moisés, usted va a mirar que Moisés escribió Génesis, escribió Éxodo, Deuteronomio, Levíticos y Números. 5 libros escribió, ¿verdad? Puras instrucciones de cómo el pueblo de Israel debía vivir, cómo el pueblo de Israel se debía de conducir, qué es lo que el pueblo debería de hacer, ¿cierto? Amén. Pablo hizo exactamente lo mismo. Usted lea desde Hechos y le va a dar él la historia de su vida, cómo fue llamado y qué fue lo que el Señor le pidió, a dónde lo envió y cómo dice que él mismo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces lo que Pablo enseña, hermano, no es cualquier cosa. Si usted se va al Antiguo Testamento, lo que enseñó y como estudió Moisés, así Pablo lo hace en el Nuevo Testamento. Entonces no debemos de ignorar las Escrituras, hermano. Se cree que Pablo, hermano, recibió su llamado entre el año 42 y 44, porque no se tiene una fecha específica de cuándo él recibió su llamado, y que su ministerio duró 23 años. Él murió alrededor del año 65 y 67,
pocos años antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido, y él murió en Roma, Italia. Él murió en Roma, Italia, ¿verdad? Entonces su ministerio solamente duró 23 años, pero desde que recibió el llamado hasta 23 años después que murió, se mantuvo firme al Señor. Así nosotros, desde que recibimos nuestro llamado, hermanos, debemos de mantenernos firmes en el Señor, ¿verdad? No podemos menguar, hermano, porque todas esas cosas nos traen consecuencias, ¿verdad? Entonces, si usted, hermano, es un verdadero lector, encontrará, hermano, en todas las cartas escritas por Pablo, hermano, que él estaba instruyendo a la iglesia, ¿verdad? De las revelaciones que él recibió del Señor Jesús, de cómo debe de conducir y vivir la iglesia de hoy, en la actualidad. Porque el Señor, hay un antes y un después cuando Él viene, ¿verdad? El antes y el después, pero cuando Él viene, la doctrina que Cristo traía, su pueblo no la aceptó, porque ellos creían que Jesús estaba predicando en contra de Moisés, y Él les decía que Moisés mismo había escribido de Él, ¿verdad? Dándoles a entender, no estoy en contra de Moisés, sino lo que pasa es que Moisés escribió de mí, porque yo le di para que escribiera, yo fui quien edité lo que él tenía que escribir. Así mismo sucedió con Pablo. Dios mismo, Jesús mismo le dictó lo que tenía que escribir y las instrucciones que le debía dar a la iglesia. Él fue quien lo envió, ¿verdad? Y el Señor, hermano, es tan sabio que lo envió de una manera bien bonita. Él no lo envió a otros países como Egipto, no lo envió a Persia, no lo envió a Babilonia, hermano, no lo envió a China, no lo envió a Rusia, sino que lo envió a Turquía, a Grecia, luego subió para Italia, en Roma, ¿verdad? Y luego anduvo en toda la Unión Europea, digamos de esta manera. Quizás no anduvo en toda, pero anduvo en países como esos, donde él predicaba la palabra del Señor. Y esa palabra, mire que en el año 1521, la Unión Europea o España, por algo más concreto, vino y conquistó México. Y no nomás México, toda América. Dicen que Cristóbal Colón descubrió América, ¿verdad? Bueno, para que ustedes miren cómo el Señor trabajó de una manera que el Evangelio nos llegara a todos, a todo el mundo, pero a través de estos países, y se fue esparciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Por todo el mundo, porque el Señor es perfecto, Él es finito, sus palabras, hermanos, son finitas, Él abarca lejos. Nosotros nomás miramos, pues si acaso, los años que vamos a vivir, y a veces creemos que el Señor se equivocó, y ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué pasa aquello? Pero el Señor no mira nomás la fecha de nacimiento de que usted nace hasta cuando usted muere, hermano. Él mira desde la eternidad hasta la eternidad, ¿verdad? Entonces es por eso que a veces nosotros pensamos que Dios quizás se pudo haber equivocado, pero jamás se puede equivocar un Dios tan perfecto y tan finito como el que tenemos. Amén. Entonces, Pablo, hermano, nos está enseñando cómo debe ser nuestro credo, nuestra conducta terrenal mientras estemos en este cuerpo. Pablo está dando instrucciones a la iglesia terrenal, cómo debe de conducirse, ¿verdad? Por eso le vuelvo a repetir, es Moisés, pero en nuestra fecha, ¿verdad? A eso fue a lo que se dedicó Moisés y se dedicó toda su vida. Entonces, este versículo que acabamos de leer, hermano, es un versículo muy profundo y está hablando del credo y de la conducta de una iglesia genuina. La palabra credo en latín significa creo. Eso significa en latín. La palabra credo es la oración que resume la fe que profesamos nosotros como creyentes. El credo, lo que creemos nosotros. ¿Qué es tu credo? ¿Qué es lo que tú crees? O sea, que estamos hablando de la deidad espiritual, ¿verdad? Como a quien tenemos como Dios. Entonces, el credo de una persona, hermano, debe de ser correcto antes que la conducta de esa persona pueda ser correcta. Si el credo no está correcto, la conducta no va a estar correcta. Entonces necesitamos estar bien seguros de qué es lo que creemos. Por eso es imposible agradar a Dios o adorar a Dios si no tenemos el conocimiento que debemos de tener. Usted debe tener conocimiento, pero de la palabra, hermano, porque yo le puedo estar predicando lo que le estoy predicando, y si usted no estudia las escrituras, yo le puedo estar mintiendo y les puedo traer un evangelio diferente, y usted se va a ir sin estudiar y va a discutir allá en la calle con otros diciendo que su pastor o que el hermano que les enseñó eso. Y usted va a sacar su pistola y va a matar a alguien pensando que yo le enseñé la verdad. Pero si usted no estudia la palabra de Dios, hermano, usted no va a saber si yo digo la verdad o no. Es responsabilidad de cada uno de nosotros estudiar las escrituras, dice la palabra de Dios, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces, hay muchos pastores que predican, ¿verdad? Pero como dice este versículo, dice que les encargo que no enseñen de una doctrina diferente. ¿Cómo vamos a saber si es una doctrina o no es diferente? ¿Verdad? Si usted no tiene un credo, si no tiene una fe fundada en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces,
Es por eso que su credo, hermano, o su fe, que es lo mismo, debe estar correcta para que su conducta también pueda estar correcta. Si no puede estar correcta lo que usted cree y tener una mente mal, hacer las cosas mal. O sea, no se puede hacer eso. Hay muchos cristianos, hermanos, que con frecuencia tratan de actuar correctamente, pero su forma de pensar está equivocada. Entonces no pueden actuar correctamente. Debemos tener el conocimiento correcto de la salvación y del evangelio para conducirnos correctamente. ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Entonces no puede usted su corazón pensar una cosa y con su mente pensar otra. Porque un día va a hacer lo que su corazón le dice, y otros días usted va a hacer lo que su mente le dice. Y te van a contradecir. Entonces es necesario, hermano, que tengamos un corazón nuevo con una mente regenerada. Si la mente no está regenerada, aunque en su corazón tenga convicción, su mente a momentos van a venir pensamientos y usted hasta se va a pelear con la gente por sus propios pensamientos, aunque usted cree en el Señor. Usted confiesa que es un cristiano y usted dice, no, yo creo en el Señor Jesús. Pero cuando vienen esos pensamientos a su mente, hermano, usted va a actuar de otra manera. ¿Sí me está entendiendo? Entonces necesitamos tener un corazón nuevo con una mente regenerada para poder adorar al Señor verdaderamente, genuinamente, ¿verdad? Entonces voy a volver a leer otra vez el versículo. 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo dice, hermano, que él se quedó predicando en Efeso mientras que él envió a Timoteo a Macedonia. Macedonia, hermano, estaba ubicada en Grecia. Entre Efeso, Turquía, y Macedonia, Grecia, son 700 millas, más o menos. Que caminando, hermano, se llevaría 12 días, caminando de 12 horas diarias. Entonces, es lo que yo creo en lo personal, ¿verdad? ¿Cómo ellos van a arriesgar sus vidas para enseñar algo que no es la realidad? Yo creo, hermano, que su criterio de ellos estaba bien fundado, que realmente ellos tenían una relación con el Señor y que el Señor realmente les hablaba, porque yo no voy a caminar 12 días a pie, hermano, o quizá en camellos, o no sé qué había en aquel tiempo, ¿verdad? Pero carros no había y tampoco aviones. Entonces eso tiene que ser a pie, ¿verdad? O quizá en un elefante, camellos, lo que había en aquel tiempo, no lo sé. Pero era un problema viajar esa distancia. Y yo no creo que ellos iban a estar perdiendo sus propias vidas, ¿verdad? Personales, dejar de vivir, dejar sus intereses por predicar una falsedad. Al menos yo no lo creo, porque bíblicamente ellos no cobraban ni un peso por predicar la palabra. Ellos vivían por fe, así como nosotros debemos de vivir por fe. Amén. Entonces, Pablo mandó a Timoteo a Macedonia a que Timoteo les ordene a los maestros de Macedonia que no enseñaran doctrinas falsas. Lo mismo que a los Gálatas, hermanos. Vayamos a Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7. Dice su palabra, dice, Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, ellos ya habían oído la doctrina, pero empezaron a ir a otro tipo de doctrina y se empezaron a ir por el otro lado. Empezaron a alejarse del Señor. Pero en el versículo 7 Pablo les dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es por eso, hermano, que hay muchas religiones hoy en día. Demasiadas religiones, ¿verdad? Pablo nos dice, hermano, que no hay dos evangelios y que no hay dos caminos para la salvación, que todo es a través de Cristo, por medio de Cristo. Él es la única puerta, Él es el único camino, la única vida, la única verdad, ¿verdad? Y que nadie va al Padre sino solamente a través de Jesucristo. Amén. Entonces no hay otro camino. Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Entonces, si no estamos en Cristo, hermano, entonces quizás no estamos teniendo una adoración correcta, ¿verdad? Entonces, yo le voy a hacer una pregunta otra vez, ¿verdad? ¿Podemos adorar a Dios practicando una doctrina muy similar o parecida a la de Pablo o el Evangelio de Cristo, que es el mismo? No. ¿Verdad que no? No se puede, no se puede, no hay salvación. No podemos ser salvos si no estamos adorando lo que es correcto, de la manera correcta, ¿me entiende? Si nosotros, hermanos, no adoramos a Dios de la manera que Pablo y los profetas nos enseñan, estamos en graves problemas. Estamos, hermanos, metidos en unos problemas muy graves. Hay mucho pueblo, hermano, que toman a la ligera las palabras de Pablo, como no las obedecen, ¿verdad? No, o las toman pues como no les ponen mucha mente, ¿verdad? Como si Pablo las hubiese inventado. Pero Pablo no se inventó ninguna doctrina.
Pablo recibió la doctrina del Señor y él la transmite, nos instruye a través de la palabra que nos dejó el Señor, ¿verdad? Entonces, Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros, hermanos, si no obedecemos la palabra conforme está escrita en la palabra, en la Biblia. Entonces, somos responsables cada uno de nosotros, hermanos, de escudriñar las Escrituras, de asegurarnos que estamos en la verdad, porque cualquier adoración a Dios, hermano, que no esté correctamente, es una falsa adoración, ¿verdad? Por eso vamos a mirar unos ejemplos, hermano, de cómo hubo personas que adoraban a Dios, creían que estaban bien, pero no estaban bien, ¿verdad? En la Biblia, hermano, dice que la palabra de Dios nos la dejaron para testimonio a nosotros, para que nosotros no vivamos como los que vivieron antes, que seamos mejores que ellos, ¿verdad? Entonces, esta carta, hermano, fue enviada a Timoteo de parte de Pablo con un fin específico de no enseñar una doctrina diferente a la que enseña Pablo en sus cartas en la iglesia de Dios. Casi en todas las cartas Pablo está dando instrucciones de cómo la iglesia debe conducirse, ¿verdad? Eso es para que no se lo olvide. En el año 2017, hermano, pues no sé si llamarle agencia, no sé cómo llevarle, porque anduve investigando qué es lo que es, ¿verdad? Pero se llama Pew Research Center. Es un grupo de expertos estadounidenses que no son partidistas, no están aliados a ningún partido, que ellos se dedican, hermanos, a hacer encuestas, ¿verdad? Y ellos llevaron a cabo una encuesta en el año 2017, ¿verdad? Y se dieron cuenta y encontraron que había 4.200 religiones en el mundo. De estas 4.200 religiones en el mundo, ellos las dividieron por personas, por porcentaje, ¿verdad? Entonces, de un 100%, por ejemplo, ellos dicen que en el cristianismo hay 31% de cristianos en el mundo entero, ¿verdad? Y dicen que otro porcentaje grande que hay es el hinduismo, con un 24% de habitantes del mundo, ¿verdad? Que practican el hinduismo. El otro es el budismo, hermano, con un 15%. El otro es el judaísmo. Esto incluye los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, con un 6%, ¿verdad? Y está otro grupo también de 16%, que son los que creen en Dios, pero que todavía no se deciden por una religión, ¿verdad? O sea, sí creen en Dios, pero todavía no tienen decidido para dónde le van a dar, si le dan con el budismo, si le van con el hinduismo, si le dan con el cristianismo, no saben todavía. Muchos que no se deciden, ¿verdad?, para dónde le van a dar. Y está un 8%, hermano, que son los brujos, los hechiceros, los chamanes que les llaman, ¿verdad? Y todo tipo de satánico. Entonces es un 8% que al final del día, si usted se da cuenta, de ese 100%, 31% es cristiano, pero de ese 31%, ¿cuántos son cristianos genuinos? ¿Cuántos realmente son cristianos genuinos? ¿Será que el 15%, la mitad? ¿O será que ni siquiera eso? Y cuando estoy hablando del 31% del cristianismo, ahí está incluyendo los bautistas, ahí está incluyendo los pentecosteses, los pentecostales, ¿verdad? Ahí están incluyendo, hermano, todos los que creen en Jesucristo. Ahí está incluyendo que también hay de los testigos, pues sí creen en Jesucristo, pero no lo toman como Dios, lo toman como un profeta, ¿verdad? Entonces estamos hablando del cristianismo, de los que creen en Cristo. Es posible, yo estoy seguro que no hay ni siquiera un 10% que realmente sean genuinos y adoren a Dios, porque si fuera un 10%, o sea, decimos que creemos en el Señor, pero que vivamos y practicamos realmente la palabra de Dios, yo realmente no creo que ni siquiera un 10%. Es por eso que Pablo le está diciéndole a Timoteo que tengan cuidado de no predicar, enseñar una falsa doctrina, ¿verdad? Entonces, hermano, imagínense si tenemos más o menos el 90% de falsedad en las religiones, es fácil que los puedan engañar porque son mayoría. ¿Me están entendiendo? Incluso dentro de la misma cristiana, mire, yo ayer oí un reportaje de un pastor cristiano que estaba violando a las jovencitas de la iglesia. Y eso fue, creo que en California. Pero la acaban de agarrar porque una de las jovencitas lo demandó. Pero un pastor, hermano, que cree en Jesucristo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces es fácil de poder engañar a las personas si las personas se lo permiten. Y por eso le digo que yo puedo predicarle algo que usted puede mañana ir allá afuera y pelear con alguien por lo que yo le enseñé, y quizá usted no tiene la razón. Entonces es importante que usted, hermano, estudie las Escrituras todos los días para que usted pueda saber si esto es verdad lo que se predica, hermano. Y si no se predica la verdad aquí, hermano, salgamos corriendo de aquí, porque usted se puede perder, hermano. Si usted no está adorando con una adoración correcta, usted se puede perder, y su familia, los que lo rodean, y sus hijos. Entonces necesitamos estar bien seguros, hermanos, que estamos
correctamente adorando al Señor como debe de ser. Y lo único que nos va a decir la verdad es la palabra de Dios, ¿verdad? Pidiéndole al Señor sabiduría, inteligencia para poder entender las Escrituras, porque podemos equivocarnos, es de humanos equivocarse, ¿verdad? Pero es nuestra responsabilidad asegurarnos, hermano, porque no está en juego cualquier cosa, es su alma, el alma de su esposo, de su esposa, de sus hijos y de los que lo rodean. Muchas personas pues no creen que existe el diablo en el infierno, ¿verdad? Y por eso no se preocupan por estudiar la Biblia, piensan que le falta mucho para eso. Pero, hermano, estas cosas no las deben tomar a la ligera, porque es tu alma en el infierno. Estamos hablando de usted, de usted, su propia alma. Imagínense que lo secuestraran ahorita, lo llevaran a usted secuestrado, que le secuestren uno de sus hijos ahorita. Pues todavía es mucho mejor que le secuestren uno de sus hijos a que uno de sus hijos se vaya al infierno. Es mucho mejor todavía, porque aquí tiene la esperanza de volverlo a tomar para atrás, pero una vez que muere, va al infierno, usted no tiene ninguna esperanza de que salga de ahí. Entonces necesitamos tener cuidado con nuestra conducta, hermano, con nuestro criterio, con nuestro credo, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos? Para no caer, hermanos, en condenación. Vayamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 y 9. Y miren lo que la palabra del Señor nos dice y nos alerta. Dice, está hablando del Señor Jesucristo que va a venir, dice, y dice que viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a parar un poquito ahí. Los que no conocen, los que murieron y no conocieron a Dios, hermano, va a haber un castigo severo. Y para los que no obedecen, o sea, que conocen el Evangelio, pero no lo obedecen, va a haber un castigo todavía un poquito más severo. Porque es más grande el pago para los que conocemos y no lo hacemos que para los que no conocieron. Y los que no conocieron, hermano, no conocieron no porque no hubo quienes enseñase. Yo les garantizo que no conocieron porque no quisieron conocer. ¿Cuánta gente usted ha oído que dice, no, a mí mejor no me digan, a mí no me hablen del Señor porque es que luego dicen que el castigo es más grande para los que saben y no lo hacen, entonces mejor no quiero saber? ¿Ha oído usted alguna vez eso? Yo, hermano, lo he oído, seguido oigo eso. No, a mí no me digas nada porque yo prefiero no saber, porque dicen que hay más castigo más severo para el que sabe y no lo hace que para el que no sabe. Hermano, está perdiendo su alma en el infierno, es su alma. Y no nomás la de él, hermano. Cuando uno de nosotros niega al Señor Jesucristo, tenemos una conducta mundana y nos llevamos a nuestros hijos entre los pies. Es como una maldición, ¿me entiende? Que es como un cáncer que usted contamina a los que están alrededor. Pero también es una bendición porque si usted es salvo, también su casa es salva. ¿Sí me entiende? Entonces es bien importante, hermano, conocer el Evangelio del Señor y obedecer el Evangelio del Señor. No solo tener conocimiento, sino ser obedientes al Evangelio del Señor. A veces, hermano, nosotros ponemos nuestra mirada en las personas que caen. Ponemos la mirada en los hermanos que creen en Jesucristo, que vienen a la iglesia, pero que cometen fraudes, que cometen robos, que cometen adulterios, que son impuntuales, irresponsables. No, pues si ese es cristiano, pues entonces yo mejor no. Y uno se desanima por lo que ellos hacen, pero lo que usted está haciendo, usted también va al mismo pozo que él va. ¿Por qué? Porque en lugar de poner la vista en el autor y consumador de la fe, usted está poniendo la vista en el hermano o en la hermana. Entonces no podemos poner la vista en los que caen, porque usted también se va a caer. Tenemos que poner la vista en el Señor Jesucristo. Estamos viviendo unos tiempos, hermanos, peligrosos, donde hay 4.200 doctrinas. 4.200 doctrinas diferentes, similares pero diferentes. Porque si empieza a juntar una con la otra, usted puede irse por ejemplo, de la apostólica, ¿verdad? De la doctrina de los apostólicos, y luego se va con los de los pentecostales, y son poquitas diferencias. Pero luego se brinca con las personas que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no creen que es un solo Dios, sino que creen que son tres diferentes, ¿verdad? Entonces se va con ellos y bueno, es similar porque al final del día es un mismo Dios. Pero luego se va con los budistas y también creen en un Dios. Bueno, pero también es final. Y luego dicen que todos los caminos llevan a Roma. Y eso es una mentira. Bueno, a la hora a Roma sí, literalmente. Pero al Señor Jesucristo dice que solamente hay una puerta. Y es estrecha. Por ahí, hermano, no va a entrar nada de lo que al Señor no le agrada. Solamente las almas puras, las que Él ha limpiado con su sangre, ¿verdad? Entonces, necesitamos estar bien seguros, hermanos, de que estamos en la fe correcta. Que estamos adorando y sirviendo con conocimiento genuino. Porque si no, estamos en graves problemas. Vayamos a 1 Timoteo, versículo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor, pero el Espíritu... ¿Quién dice, hermano? ¿El hermano Enrique? Pero el hermano Enrique dice claramente que en los postreros días, ¿verdad que no?
El pastor dice que no, dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Toda doctrina que no está formada en el fundamento de Cristo, en la roca que es Cristo, en el fundamento de los apóstoles, hermano, es doctrina de demonios. Porque la única doctrina que lo va a llevar a la salvación es la doctrina de Cristo, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y es el arrepentimiento, creer en la deidad, que es un solo Dios, no son tres, ¿verdad? Creer en la oración, en la comunión con los hermanos. Eso es lo que nosotros debemos de creer, ¿verdad? Que es un solo Dios y que para llegar a Él tenemos que arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿verdad? La comunión con los hermanos, o sea, congregarnos con los hermanos, convivir con los hermanos, amar a los hermanos, respetar a los hermanos, cuidar de los hermanos. Esto implica, hermano, que no nomás yo lo cuide a usted, porque dice la Biblia que los injustos no heredarán al reino de Dios. Si yo soy justo con usted, pero usted es injusto conmigo, bueno, entonces usted no va a heredar al reino de Dios. Porque si usted es un injusto, no lo va a heredar. ¿Sí me están entendiendo? Entonces necesitamos, hermanos, ser justos los unos con los otros. Si usted es cristiano y usted tiene el fundamento de que usted es hijo de Dios, si usted realmente el Espíritu le da testimonio que usted es, entonces dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de estar atentos a lo que la palabra del Señor nos dice y escuchar, aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces ahora yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted está seguro de que la fe que usted practica es la correcta? ¿Está 100% seguro? Si no está seguro, hermano, asegúrese. Asegúrese. Si usted en su corazón ha despreciado una enseñanza de cualquier apóstol, hermano, usted está en problemas. No podemos despreciar absolutamente nada ni de la ley de Moisés ni de los profetas. Y todos los apóstoles fueron profetas. Entonces no podemos despreciar o menospreciar, hermano, la palabra de Dios, porque es que como decía Polo, unos dicen que es de Apolos, otros dicen que es de Pablo. Pues Apolos ni Pablo es nadie, dice. El único que es aquí alguien es Cristo. Amén. Pablo mismo lo dijo. Amén. Entonces, vamos a mirar un ejemplo, hermano, de cómo es la falsa adoración a Dios. Amén. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Y dice la palabra del Señor, dice así. Es Pablo hablando, ¿verdad? Pablo está dando testimonio de algo. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. ¿Quién? ¿Los israelitas? Pues ¿qué me dijo el Señor Jesús? Que la salvación viene de los judíos. ¿Y entonces qué pasó? Pues si la salvación viene de ellos mismos, ¿verdad? ¿Cierto o falso? Ok, vayamos al versículo 2. Dice, en su favor puedo decir, yo lo estoy leyendo en una versión, es HHD, si no me equivoco, ¿verdad? Pero es lo mismo, nomás como que está más claro para que lo entienda mejor. Dice Pablo, yo en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, los israelitas, de donde viene la salvación. Solo que este deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Eso es lo que quiere decir esa versión. Hoy lo tiene igual. No, ¿verdad? No está igual. Pero ciencia es conocimiento. Eso quiere decir la ciencia. La ciencia se basa en el conocimiento, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, quería servir a Dios, pero sin conocimiento, con el conocimiento que ellos tenían de la antigüedad, no con el conocimiento que el Señor Jesucristo nos trajo. Ellos rechazaron el conocimiento del Señor Jesucristo. Ellos hasta ahorita creen que el Mesías no ha venido y hasta ahorita no aceptan al Señor. No todos, algunos sí lo creen, pero la mayoría de ellos no. Entonces ellos hasta el día de hoy tienen mezquitas, predican la palabra, ¿verdad? Usted puede oír raíces hebreas y están bien similares, están bien cerquitas, ¿verdad? Pero si usted se mira, estos varones predican con la cabeza tapada, con un velo, ¿verdad? Y la palabra nos enseña mucho del velo, que los hombres no deben de usar velo. Eso dice la palabra de Dios, pero ellos sí lo usan. Ellos mandan a que se circunciden. Y la palabra de Dios dice que la circuncisión es del corazón, no literal, ¿verdad? Entonces, hay cosas similares, pero no lo mismo, y por cuanto no es lo mismo, hermanos, es tan mal. No hay salvación. Entonces, la misma Biblia nos lo dice, el versículo 1 dice que Pablo ora pidiendo a Dios que los israelitas sean salvos, porque hasta la actualidad ellos creen en servir a Dios, pero no sirven a Dios y no son salvos todavía. Entonces, el versículo 2, hermanos, ellos en su corazón y de todo corazón desean servir a Dios y les sirven, pero con un conocimiento incorrecto, un conocimiento que no está basado en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Es muy similar, hermano, pero no es el correcto, y si no es el correcto, no hay salvación.
¿Sí me está entendiendo de la importancia de adorar a Dios con conocimiento? No podemos adorar a Dios a la y se va, o como yo piense que esté bien, ¿verdad? Hoy en día hay mucho pueblo cristiano que adora así como los israelitas, hermano, erróneamente. Y eso es por culpa de ellos mismos, hermano, porque no estudian. Hay mucha gente que dice, pues Dios mira la intención del corazón. Dios sabe que yo le quiero servir. Y Dios sabe que, pues si yo no puedo hacerlo es porque realmente no puedo, pero en mi corazón yo sí quiero. ¿Han oído eso ustedes? ¿Han oído a alguien decir esas palabras? Es que Dios mira la intención del corazón. Yo me puedo vestir como yo quiera. Dios no se fija en la ropa. Dios se fija en tu corazón. Es lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque cuando el corazón cambia, también cambia lo de fuera. Yo he mirado hombres de corbata tirados en la calle porque cambió su mente. Quizá pasaron por un fracaso o algo y su mente cambia. Entonces, cuando cambia lo de adentro, cambia lo de afuera. Entonces, cuando una persona, yo he mirado personas alcohólicas tiradas en la calle, que hoy en día los mira con una Biblia bajo el brazo y con corbata y predicando la palabra de Dios. Es más, unos que ni siquiera predican la palabra de Dios, pero que eran alcohólicos y dormían en la calle, se orinaban en la calle, y yo los he mirado caminando con sus hijos de la mano. Ahora que fui a México me tocó ver una persona que era alcohólica, y ahora que lo miré me sorprendí porque iba bien contento de llevar a su niño a la escuela. Puede ver que cuando cambia lo de adentro también cambia lo de afuera. Una persona que está mal de su mente puede andar afuera en la calle desnudo y no se da cuenta que está mal, pero una vez que se da cuenta que está desnudo, se arropa. Entonces cuando cambia lo de adentro, hermano, también cambia lo de afuera. ¿Sí me está entendiendo? Y eso lo hace el Señor Jesús cuando entra en nuestras vidas. Nos cambia completamente. Si es que hay una verdadera relación con Él. Porque si es una relación superficial, hermano, nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Pero si usted realmente tiene una relación profunda con el Señor, cada que usted ore, que va a estar orando todos los días, usted va a derramar sus lágrimas. Usted va a sentir que usted habla con el Señor, usted va a sentir su protección, usted va a sentir el amor del Señor como si realmente estuviera la persona al lado de usted. Eso es lo que usted va a sentir. Y no nomás lo va a sentir, sino que lo va a mirar, lo va a experimentar. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, no podemos adorar a Dios sin el conocimiento correcto. Es nuestra responsabilidad buscar el conocimiento de Dios, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y ponerlos por obra, por el bien de nuestras almas y de las de nuestros hijos también, porque ellos nos están siguiendo. Ellos, hermanos, son una esponja que están viendo lo que usted hace. Amén. Entonces, me gustaría que fuéramos a Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mira cómo es bien importante tener el conocimiento correcto para servir al Señor. No podemos servir al Señor sin conocimiento, porque Israel tenía conocimiento, pero era el conocimiento erróneo. Por eso Israel fue llevado cautivo, por falso conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto a ti no te importa conocerme, a ti no te interesa saber nada de mí, yo también te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, no estudiabas, no te importaba la ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Una consecuencia terrible. Es algo, ¿a quién le gustaría perder a sus hijos? A nadie, ¿verdad? Yo creo que amamos demasiado a nuestros hijos que no nos gustaría que no les pasara nada. Pero somos tan diligentes, hermanos, o indiligente, ¿verdad? Que nuestros hijos están yendo a la perdición y no hacemos absolutamente nada. Todo comienza con el corazón, una relación con Dios, con la oración, y el Señor se va a encargar, hermano. Yo lo puedo testificar, yo miro la obra de Dios en mi vida y en los que me rodean. Que también hay muchos ataques del diablo, ¿verdad? Pero no me voy a enfocar en lo malo, me voy a enfocar en lo bueno. Nunca se enfoque en lo malo, hermano, enfóquese en lo bueno. Amén. Entonces, servir a Dios sin conocimiento, hermano, como a cada uno de nosotros creamos que está bien, nos llevará a la condenación eterna. Israel lo hacía a su manera, como les parecía mejor, así como hoy en día mucho pueblo lo hace, como puede, cuando puede y si puede. Así es como le servimos al Señor. Hoy en día, hermano, no hay diferencia en el pasado. Está pasando otra vez lo mismo. Todos los acontecimientos de estos días fueron los acontecimientos que sucedieron poquito antes del cautiverio de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos cerquitas del cautiverio otra vez. Vienen cosas terribles. Y no se lo digo para que se espante, pero se lo digo para que tenga una relación con el Señor, hermano, porque vienen tiempos difíciles. Créalo o no lo crea, hermano, vienen tiempos difíciles.
Ahora me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se puede agradar a Dios a nuestra manera, como nosotros pensamos que es correcto. Tiene que ser conforme a las Escrituras, hermano. Tenemos que ofrecer sacrificios que concuerden con la Escritura del Señor. Tenemos que obedecer, que concuerde con la Escritura del Señor, no que concuerde con lo que yo me siento cómodo, con lo que a mí me gusta, ¿verdad? Vayamos a mirar otro hecho, hermano, otro ejemplo de una persona, hermano, que estaba pero bien cerquita del Evangelio. Solo le faltaba una cosa, pero estaba tan cerquitas, y por eso cerquitas no iba a entrar al reino de los cielos. Vayamos a Hechos capítulo 10. Vamos a estar leyéndolos por parte. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Oraba a Dios siempre. Este varón, hermano, adoraba de una forma incompleta. Miren lo que este hombre hacía. Era piadoso, era temeroso con toda su casa, no nomás él. Hacía muchas limosnas a todo el pueblo y oraba siempre a Dios. Si usted mirara a una persona de esa, si usted la conociera, le garantizo que usted pensaría: hombre, ese hombre se va para el cielo. Mira todo lo que hace. Usted va a su casa: estás orando, ¿qué está hablando el hermano? Y bien piadoso, perdonador, todo. Usted lo puede cachetear, golpear, le prende fuego ahí y él le perdona, ¿verdad? Eso lo hacía él, y toda la nación daba testimonio de que era un hombre piadoso, ¿verdad? Entonces él hacía estas cosas, era temeroso, miraban que él tenía temor del Señor. Hermano, todo lo que él hacía es bien similar, pero solamente le faltaba una cosa. Pero vamos a que la palabra de Dios no lo diga, ¿verdad? Él, hermano, hacía todas estas cosas sin conocimiento, solo porque él sentía que así debía de ser. Nadie lo instruyó, era la forma que él sentía. Y estaba bien esa forma que él sentía. La verdad estaba como que dice que por un pelo de gato, ¿verdad? Por un pelo de gato le estorbaba para entrar por la puerta estrecha. Solamente eso, hermano. Por eso le digo que si usted mira a una persona que hace todas esas cosas, ¿no creería usted que se va al cielo? Y ese hombre es bien buena gente, mira cómo lo tratan, mira qué misericordioso, mira nomás todo lo que hace, mira, está orando. No, hombre, ese hombre, y pasan 10 años y usted todavía lo mira igual. Oh, no, ese hombre se va para el cielo. Pero ese hombre todavía no se puede ir para el cielo. Ese hombre sigue yendo al infierno. Vamos a mirar qué dicen las Escrituras. Vayamos a versículo 3, adelantito. Mire, este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, versículo 4. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Versículo 6. Este posa en casa de cierto Simón, se está quedando en esa casa, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios tuvo misericordia de este hombre por todo lo que él estaba haciendo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios tiene misericordia, ¿verdad?, de todo aquel que le busca, de todo aquel que le ama, ¿verdad? Entonces este hombre no era judío, él se cree que era romano, ¿verdad? Pero él, hermano, estaba haciendo todas las cosas bien, y en la misericordia del Señor, el Señor no va a permitir que los justos se pierdan. Por eso es necesario, hermanos, arrepentirnos con todo nuestro corazón y servirle al Señor, hacer justicia, ser justos, porque de otra manera, hermano, aunque se bautice en el nombre de Jesucristo, si usted no practica la justicia, lo siento mucho por usted, pero la Biblia dice que los injustos no heredarán el reino del Señor. Entonces tiene que ir todo junto, ¿verdad? Así como cuando usted hace un caldo de pollo, que le echa todo para que sea caldo de pollo, si no, nomás es puro pollo, ¿verdad? O nomás es puro verdura, quizás pura agua. Entonces vamos a continuar, hermano. El versículo 6, el ángel le dice: él te dirá lo que es necesario que hagas para poder ser salvo. O sea, ella tenía todas las obras, tenía todas las características, hermano, pero no era salvo. Así muchos de nosotros quizá podemos hacer cosas buenas obras, ser misericordiosos, pero si no estamos completos, si no tenemos la doctrina correcta, no podemos ser salvos. Entonces todo tiene que estar correcto. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Y todo tiene que ser conforme a la voluntad del Señor.
Y acuérdese, hermano, que la fe sin obras está muerta. Tiene que haber una obra. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 34. Bríquense al 34, por favor. Dice, entonces Pedro abriendo la boca, ya fueron y le avisaron a Pedro, y verdad, y ya Pedro vino y llegó, verdad, dice, ya le explicaron le explicó Cornelio lo que había sucedido. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira cómo es importante la justicia. Hay que hacer justicia. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Ahora Pedro está testificándole lo que él debía de oír para ser salvo, porque no era suficiente lo que Cornelio hacía. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, y empieza Pablo, hermanos, a predicarle a Cornelio. Dice, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Dice, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Mire, esto es lo importante, ponga atención aquí. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Yo me imagino que Cornelio, hermano, estaba bien atento, y no nomás Cornelio, toda la gente que estaba con él, porque había mucha gente con Cornelio, ¿verdad? Y Cornelio puso atención porque un ángel le dijo que pusiera atención a lo que le iban a decir, porque era necesario que tuviera este conocimiento para poder ser salvo. Porque ni todas las obras del mundo que hagamos, ni nada de lo que hagamos bueno nos puede salvar. Claro que es necesario hacerlo, pero hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Dice el versículo 43: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, ¿verdad? Y 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro y dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Los israelitas, hermanos, adoraban a Dios a su manera y no pueden ser salvos hasta el día de hoy. Cornelio adoraba de una manera muy similar al del Evangelio. Es verdad, él era un adorador de corazón, pero todavía no estaba completo, le faltaba el bautismo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar bien seguros que la fe que practicamos sea la correcta. Porque si usted viene a adorar aquí, se sienta aquí, o donde usted esté, se sienta a adorar, pero si no tiene conocimiento de lo que usted está adorando, por qué usted está adorando, por qué usted está ahí, hermano, usted está perdiendo su tiempo. Y no está perdiendo su tiempo, no sé cómo lo pueda tomar, ¿verdad? Pero me refiero a que no va a ser salvo. No se va a salvar. ¿Y de qué sirve estar toda una vida sentado en una iglesia o incluso predicando la palabra, pero si ni siquiera usted conoce lo que usted cree? Es bien importante que usted conozca, hermano, que usted está adorando a Dios con conocimiento, porque sin conocimiento Dios no le va a recibir nada de lo que usted le ofrezca. Amén. Entonces, el versículo 48 dice que le faltaba el bautismo en el nombre de Jesús. Ahora puede ver, hermano, que es muy necesario tener conocimiento y aplicarlo para poder ser salvo. Entonces, ¿podemos adorar a Dios sin conocimiento? No podemos adorar a Dios sin conocimiento. Ahora, miremos otro ejemplo, hermano, de Israel que adoraba al Señor. Ya casi vamos a terminar. Ya este es el último ejemplo que le voy a poner. Vayamos a Jeremías 29:21. Jeremías 29:21 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Masías, que os profetizan falsamente en mi nombre. He aquí, los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Este pueblo de Israel, hermano, antes de la cautividad, profetizaban mentiras.
Y ellos creían que le servían al Dios de Israel. Ellos creían que lo que ellos profetizaban, hermano, que esos pensamientos que le venían a la mente, ellos lo profetizaban y pensaban que servían a Dios. Así es como el pueblo de Israel vivía, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer eso, hermano. Y hoy en día está sucediendo lo mismo, otra vez. Las iglesias, hermano, están echadas a perder. La mayoría de las iglesias, no puedo generalizar que todas, pero la mayoría es prosperidad, prosperidad, prosperidad. Están viendo que el mundo se nos está cayendo encima y siguen predicando prosperidad. Están viendo cómo, por ejemplo, en Venezuela, ¿verdad? Argentina también se está cayendo y muchos otros países y todavía predican prosperidad. O sea, se han atrevido a decir incluso que los años pasados Venezuela iba a ser libertada allá y que iba a haber un avivamiento y que iba a ser mucho mejor que como estaba antes. Han pasado los años y sigue igual. Son mentiras lo que predican. Dice que el profeta verdadero cuando predica algo, si se cumple es profeta de Dios y si no, no. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, vayamos a Isaías capítulo 1, versículo 3 al 5. Estos hermanos profetizaban mentiras, creían que eran siervos del Dios Altísimo, ¿verdad? El pueblo adoraba a Dios y al mismo tiempo adoraban ídolos, cometían adulterios, fornicaciones, robos y creían que eran siervos de Dios. Eso es lo que hacía Israel. Isaías capítulo 1, versículo 3 al 5 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Mira cómo es bien necesario tener conocimiento, hermano. Y mira lo que dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Le voy a decir algo, hermano. Cuando nosotros le hacemos un mal a otro hermano o a otra persona, usted se lo hace solo. El Señor mismo le dice a Israel: ¿por qué quieren ser castigados? Porque sus propias maldades se van a caer sobre de ellos. Cuando nosotros pecamos contra Dios, todos esos pecados van a caer sobre nosotros. Van a caer sobre nosotros todos esos pecados. Amén. Entonces, si nosotros hacemos males a una persona, esos males se nos van a caer encima a nosotros. Tengamos muchos cuidados, hermanos, de practicar la justicia. Amén. Entonces, esta es la misma imagen, hermano, que veo yo hoy en la iglesia en la actualidad. Hoy en día la iglesia del Señor, los que dicen ser cristianos, ¿verdad? Por medio de las redes sociales, por medio del internet, publican fotos, yo les llamaría pornográficas. Yo soy testigo, yo no tengo Facebook, pero en un teléfono que tengo me llegaron mensajes como de alguien que tiene Facebook, que puso un teléfono que tengo, y pues yo le cliqué porque conozco a la persona, ¿verdad? Que lo puso, y miré cosas, hermano, vergonzosas. Y yo digo, wow. Yo tengo muchísimos años que no tengo redes sociales y pude ver un poco de lo que está sucediendo en el mundo, hermano, y yo le puedo decir que es pornografía en Facebook. Yo no sé cuántos tengan Facebook, ¿verdad? Pero aquí vamos a hablar de los cristianos, hermano, de los que confiesan que creen en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y por medio de las redes sociales, hermano, publican fotos casi pornográficas, mujeres semidesnudas o con ropas ceñidas, mostrando todas sus corbaturas. Los hombres, hermano, con ropas de mujeres, mostrando también todos sus músculos. Pastores predicando con unas camisetas de licra, enseñando los brazos y bien pegaditas al cuerpo. Eso no le agrada al Señor. Ni de los hombres, ni de las mujeres. Eso no le agrada al Señor. Claro que cuando no tenemos conocimiento, pues lo hacemos porque no tenemos conocimiento, pero ya cuando tenemos conocimiento y lo hacemos, se nos hace pecado. ¿Me está entendiendo? Entonces, y no nomás esos que las publican, hermano, sino también los que las consumen. Cristianos, hermano, que en la noche están viendo esas fotos semidesnudas, están viendo fotos de hombres o de mujeres, ¿verdad? Fotos, hermano, que no le agradan al Señor, y cuando las están viendo no tienen temor de Dios en su corazón, las disfrutan como pues, que les gusta, pero luego a la mañana, al siguiente día, vienen a la iglesia y adoran al Señor. ¿Usted cree que al Señor le gusta ese tipo de adoración? Que su mente está perversa, que su mente está sucia. Eso no le agrada al Señor. De ninguna manera le agrada al Señor. Pero hombres y mujeres que se mienten, ¿verdad? Se mienten unos a los otros, cosa que tampoco le agrada al Señor. Entonces, hermano, la iglesia de Israel así estaba antes de la cautividad, antes de que fueran llevados a cautivos, y el Señor les decía que estaban enfermos de pecado, estaban podridos de pecado. Y hermanos, las iglesias hoy en día así están.
El 31% de esas iglesias, hermano, yo le garantizo que no hay ni siquiera un 10% en la iglesia, hermano, que sea una iglesia genuina al Señor. Este pueblo de Israel, ellos en aquel tiempo, hermanos, si usted lee la historia, no traje todos esos versículos porque son muchos, ¿verdad? Pero ellos dice la palabra de Dios que incluso Salomón puso altares dentro del templo a todas sus mujeres para que adoraran a sus dioses extranjeros. Es lo mismo que está haciendo el pueblo hoy en día, nomás en diferente manera, ¿verdad? Tienen sus dioses del materialismo, tienen sus dioses, hermano, de la vanagloria, de la lujuria, tienen todo ese tipo de dioses, hermano, y a Dios no le agrada nada como está la iglesia. El Señor quiere que seamos una iglesia limpia y sin mancha, hermano. El Señor quiere que seamos una iglesia pura. Por eso Pablo está, y no es Pablo en realidad, es el Espíritu de Dios hablando a través de Pablo, diciéndonos que nos cuidemos de no estar enseñando doctrinas falsas. Hay iglesias, hermano, que la gente está llena así y del púlpito nunca se menciona nada. Tenemos que, hermano, mencionar todas esas cosas que al Señor no le gustan. No podemos, la iglesia no podemos practicar esas cosas. El pueblo de Israel entraba al templo de Salomón y adoraban a la diosa de la fertilidad y adoraban también al Señor. Ay, se van bien contentos porque, bueno, pues no hemos dejado de adorar a Dios. Él manda que adoremos en su templo, pero de paso también pues adoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Y así mataban un pájaro, bueno, 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Sí, y de esa manera hacía ese pueblo, hermano. Vayamos a Jeremías 48, 10. Miren lo que dice el Señor, y eso está vigente, hermano, está vigente. Y Jeremías 48, 10, ¿ya lo tiene? Amén. ¿Qué dice, hermanos? Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que destruyese la sangre de sus padres. Lo voy a leer en otra versión. Maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Maldito el que se niegue a tomar parte en la matanza. Hermanos, cuando nosotros no hacemos las palabras al servicio al Señor de una manera con gusto, adecuada, hermano, con fuerza, con entusiasmo, hermano, al Señor no le agrada. Y usted acarrea una maldición para su propia vida cuando no lo hace diligentemente, cuando es una persona descuidada, cuando es una persona, hermano, que lo hace de una manera inadecuada, que no lo hace con entusiasmo y que lo hace sin conocimiento. Usted se maldice. Hay maldición sobre nosotros. Esto no lo tengo para predicarlo, pero se lo voy a decir. Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? No tengo el versículo. Es más, y no me equivoco, creo que es el 3. Yo me puse a pensar cuando el Señor Jesucristo se defendió del diablo, ¿verdad? Que Satanás le dijo que convirtiera esas piedras en pan, ¿verdad? Y Jesús le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Y yo dije, ¿eso está escrito? ¿Está escrito en esta palabra eso que dijo el Señor Jesús? ¿Lo han leído alguna vez ustedes antes de esas palabras? ¿En dónde las han leído? Porque, hermano, yo sí las había leído, pero no me acordaba. Y me di la tarea de buscar dónde está escrito eso para ver si lo que el Señor decía era verdad. Moisés lo escribió y está escrito en la palabra de Dios y está vigente hasta el día de hoy. La palabra de Dios, hermano, está vigente todo el tiempo. No caduca. ¿Me entiende? Lo que le dijo también que se aventara del templo, dice, aviéntate aquí y a sus ángeles mandará que te guarden, también están los salmos. Sí. ¿Verdad? No tendrás al Señor Jehová tu Dios, también está escrito. Todo eso está en la palabra de Dios y está en el Antiguo Testamento y está vigente. Amén. Entonces no podemos ignorar las escrituras, hermano, ninguna tilde de la palabra de Dios, porque vamos a caer en una adoración falsa. ¿Sí me están entendiendo? Todo lo que la palabra de Dios dice es una verdad, hermano, y tenemos nosotros que hacer las cosas con entusiasmo para el Señor. Hermanos, a mí me gustaría, ¿verdad? Porque es para el Señor, ¿verdad? Yo se lo digo honestamente, yo no creo que se sienta, pero es la verdad. A mí me gustaría que llegáramos a la iglesia, hermano, y que oráramos 10 minutos antes de comenzar todos. Amén. Desafortunadamente no podemos, ¿verdad? Siempre llegamos corriendo, andamos corriendo, pero para el trabajo sí llegamos puntuales porque si no nos corren, ¿cierto? Entonces, hermanos, debemos de hacer las cosas con diligencia. Para el Señor, es para el Señor, hermano, no es para nosotros. Mire, Jeremías 48, 10, Apocalipsis 3, 16, dice exactamente lo mismo. Exactamente dice lo mismo. Ponga Apocalipsis 3, 16 y yo voy a leer Jeremías 48, 10 y después Apocalipsis 3, 16 dice, maldito el que no haga con gusto el trabajo que el Señor encarga. Maldito el que se niega a tomar parte en la matanza.
Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es lo mismo. Si no hacemos las cosas, hermano, fervientemente, el Señor no le agrada. Lo va a vomitar de nuestra boca. Entonces, usted puede ver que la palabra del Antiguo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento. Y que el mismo Señor Jesús la recitaba, la palabra del Antiguo Testamento, porque su palabra, hermano, no caduca. Sigue estando activa todavía, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros, hermanos, ya con esto voy a terminar, solamente me quedan 2 versículos, pero a veces nosotros venimos a la iglesia o vamos a una iglesia, hermano, y adoramos a Dios a nuestra manera, no a la manera del Señor. Por ejemplo, ¿verdad? Lo que nos gusta a nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta adorar con unos buenos músicos. Si no hay músicos aquí, hermano, eso está muerto. Aquí no hay músicos, aquí no hay una buena adoración, eso está muerto. Porque no hay músicos. ¿Sabe una cosa? No es que está muerto porque no hay músicos, está muerto porque en su corazón no hay una adoración para Dios. Porque ahorita le voy a leer lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana, ¿verdad? Pero hay otras personas que piensan que yo quiero adorar en un templo grande, ¿verdad? Donde haya muchos hermanos, un templo bonito y famoso, ¿verdad? Aquí un templo pequeñito, no, porque eso está muerto. No está muerto. Este es el corazón que usted tenga. Si realmente su corazón tiene vida, una vida espiritual, hermano, usted se puede poner atrás de una piedra y usted ahí adora, sin músicos. Es usted, no es el templo, no es el lugar, ¿verdad? Entonces, vayamos a Juan capítulo 4, versículo 20, y miren lo que le dijo el Señor Jesús a la samaritana. La samaritana le dice al Señor Jesús, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y Jesús le dijo a la mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Debemos de saber a quién estamos adorando. La iglesia debe saber a quién adora. Dice, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No va a ser en Jerusalén ni en el monte, es en el corazón. Hermano, yo no ocupo un buen grupo de alabanza que esté cantando para yo hablar con mi Señor y derramar mis lágrimas delante de Él. Lo que yo ocupo es tener una buena relación con el Señor. Y en mi casa, en un rincón, arriba de mi carro, hermano, afuera en la calle, donde usted quiera, podemos ir a adorar a nuestro Dios. Con música y sin música. ¿Me están entendiendo? Eso es el corazón de la persona. Entonces no es que la iglesia esté muerta, pero es que quizá yo soy el que estoy muerto. ¿Me están entendiendo? Entonces, Efesios capítulo 2, versículo 20. Ya vamos a terminar, si los músicos se pueden preparar, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, Hechos 2:42. Mire lo que dice la palabra. Con este versículo termino ya. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. ¿De qué es lo que estaba hablando, hermano? Que se amaban unos a los otros. Convivían unos con los otros. No había diferencias entre los unos y los otros. No había, hermano, pleitos de que ellos creían una cosa y el otro creían lo mismo, estaban en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Si nosotros queremos un verdadero avivamiento de nuestro corazón, hermano, necesitamos estar en un mismo espíritu, sincronizados con la palabra de Dios, todos. Porque si yo creo una manera y usted cree otra manera, hermano, alguien tiene que estar adorando erróneamente. Y si no adoramos correctamente, hermano, nuestra adoración no va a ser alcanzada. Póngase a sus pies, hermano, por favor. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Gloria a Dios.